bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa a muchas familias, la educación digital. Para eso tenemos hoy a Sonia Ledesma, formadora en educación digital y responsable del departamento de comunicación de Zaindari. Zaindari, una empresa liderada por Xavier Leonardo, que es el CEO de la empresa y fundador. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantada de estar aquí. Bueno, en los temas que podremos tratar hoy, que lo dicho, es un tema que preocupa a muchísimas familias, eh, bien sea también por poner un poco esta nueva serie que hemos visto en Netflix, que es Adolescencia, que de repente se han levantado alarmas a niveles sociales, pero yo creo que es una cosa que muchísimas familias ya son conscientes, o sea, todas las familias que tienen hijos o menores en casa. eh, Vamos a hablar de cuáles son los riesgos actuales, cuáles son las preocupaciones actuales, qué soluciones, por ejemplo, tenemos en el mercado y qué soluciones traéis desde Zaindari, cuáles son vuestras propuestas, vuestra filosofía. Ujú. Y bueno, vamos a poner un poco en debate y en reflexión, pues bueno, pues este tema que lo he dicho, que es muy, muy, muy importante. Pues sí, la verdad es que te agradecemos el poder estar aquí y desde luego reflexionar sobre algo que sí que preocupa y que cada vez más esperemos que ocupe a las familias, ¿no? Que es la educación digital. Entonces, bueno, pues desde luego las preocupaciones están y de hecho hay muchos informes de especialistas de diferentes ámbitos que hablan de las consecuencias que está teniendo el mal uso y el abuso de las pantallas, ¿no? Y bueno, pues es perfecto poder estar aquí con vosotros. Por poner unos datos encima de la mesa, me gustaría hablar de unos datos que me pasaste tú, Xavier, de UNICEF, en el cual se dice que más del 80% de los menores han consumido contenido para adultos. Por ejemplo, pues bien sea pornografía o han accedido incluso a apuestas, pero con una edad muy baja, que son los 13 años. Sí, la verdad es que ese informe que realiza UNICEF anualmente es un informe además súper chulo. La realidad es que tiene una muestra muy interesante, está alrededor de 41.000 alumnos en España en secundaria y lanza casos o alertas muy importantes, como eso, pues lo que has comentado, ¿no? Que alrededor del 5% de los menores de 13 años realiza apuestas deportivas. Menores de 13 años, hablamos de una clase normal, entre 1 y 2 personas, en segundo de la ESO, están realizando apuestas deportivas de normal. Eso es muy loco. También habla de cosas como la adicción a las pantallas, donde el 34,9% de los menores accede a más de 5 horas diarias de consumo en las pantallas y nos vamos al 46% los fines de semana. Esto es, Wow. el 46% de los menores pasa más de 5 horas al día los fines de semana en esas pantallas, ¿no? Que todo esto se agrava además cuando vemos que cada vez la sociedad es más digital, ¿no? Hablamos de que 4 de las 5 principales actividades de ocio que realizan los menores están directamente asociados con las pantallas, ¿no? Redes sociales, ese consumo de música, pero que realmente lo hacemos a través de las pantallas, la comunicación con los compañeros y demás. Pero quiero meter aquí un pequeño matiz que es estos resultados, estos riesgos que lanza UNICEF siempre van con el cómo usamos las pantallas, ¿no? Son riesgos del mal uso de las pantallas. Y en este mismo informe ya nos adelantan que la educación digital es el remedio para quedarnos solo con la mejor parte de la tecnología y dejar estos riesgos de la uso, o por lo menos que sean unas situaciones marginales y que sea la educación el motor de cambio para que estos riesgos cada vez pues, sean menores o que afecten a casos marginales. Sonia, tú te has encontrado también en todas estas charlas que has podido dar, formaciones y demás, pues seguramente tendrás datos. Pues sí, la verdad es que son muchas las formaciones que ofrecemos, tanto a familias como a alumnado, ya sea de primaria o de secundaria, y te encuentras pues muchas cosas. Esto que acaba de decir Xavi, cuando hacemos encuestas, por ejemplo, no hace nada, de bienestar digital a chavales de la ESO, eh, te reconocen abiertamente que están más de 5, más de 6 horas y los fines de semana más de 7 horas usando los dispositivos. Y en esa misma encuesta te están diciendo que sus familias, sus padres o sus madres son conocedores de ese tiempo. Entonces, claro, luego te encuentras, por otra parte, las familias que asisten a estas formaciones, porque hay muchas APIMAs, concretamente, muchas asociaciones de padres y madres que se ocupan, no solo están preocupadas, sino que se ocupan
bueno, pues facilitar formaciones a las familias preocupadas en estos temas. Entonces, bueno, pues en general todo el mundo estamos bastante preocupados. Yo como madre, desde luego, son temas que me preocupan, pero lo importante también es implicarse, ¿no? Y bueno, pues en eso yo creo que cada vez que ir a más, ¿no? Porque no siempre es fácil y muchas veces pues, nos puede dar incluso un poco de pereza estos temas, pero toca implicarse, ¿no? Y no echar balones fuera ni pensar que nuestros hijos saben más. O sea, nos tenemos que quitar esos miedos, sobre todo sensación de que no sabemos o que van por delante de nosotros, sino que intentar, bueno, pues de alguna forma educar en lo digital como hacemos con el resto de las cosas que educamos a nuestros hijos desde que han nacido, ¿no? Y desde el principio. No Muy bien. esperar a que tengan móviles, no esperar a que tengan, sino cuanto antes empecemos, mucho mejor. Sonia, hemos comentado al comienzo que con esta serie de moda que es Adolescencia, que estaba generando pues mucho debate a día de hoy, eh, yo, por ejemplo, pues cogiendo algunos datos, he sabido que, por ejemplo, hay muchos casos de sexting online, que es un incel, que digamos que Bueno, se está poniendo otra vez, digamos, unos términos, o la gente se está interesando por unos términos que seguramente tú los identificas, los tienes súper estudiados y seguramente que en tus charlas y formaciones aparecen, pero seguramente que ahora más, digamos, te lo están preguntando. tengo cuestiones, preguntas de familias que realmente pueden estar atormentados por no saber lo que significa eso, lo que has dicho, un incel o un emoji concreto de dinamita, como que fuera algo habitual. Yo entiendo también, o sea, a mí me gustó la serie, ¿eh? No digo que no me guste, pero bueno, al final también aquí funcionan, el marketing de Netflix es el marketing de Netflix y aquí lo que quieren es que todos hablemos de la serie y lo han conseguido, desde luego, desde diferentes puntos de vista y también echando muchos... ahí podríamos grabar otro podcast sobre esto concretamente, porque habría mucho que decir. Pero sí, al final los titulares muchas veces asustan a las familias, hacen que algunos o algunas se pongan las pilas en este sentido, pero muchas veces el miedo bloquea y tampoco hay que fustigarse por no saber cosas que, evidentemente, comunidades peligrosas en redes existen, pero bueno, esto de la manosfera no es nuevo, que esto viene del 18, del 19 y en Estados Unidos. Aquí la mayoría de los chavales, si les preguntas antes de la serie, no sabrán lo que es un incel probablemente. Pero claro, no por eso podemos llegar, Sonia, que no sabe, no sé lo que es un incel, que mis hijos están mandándose emojis y lo mismo. A ver, tranquilidad. Calma, no nos vamos a fustigar, vamos a aprender, vamos a intentar ayudarles con esta educación digital. Evidentemente es fundamental que nos impliquemos como padres y madres, pero tampoco movernos solo en base a titulares o a series donde, pues eso, lanzan problemas y culpables, ¿no? Muchos culpables, para que luego todos hablamos en redes de ello, pero al final lo que hacen casi es generar más burbuja de filtro, que es lo que precisamente denuncia la serie con relación a Jamie y esos grupos violentos en los que está incluida, ¿no? No sé si he hecho spoiler. Vale, aquí No, podemos hacerlo ya. pero sí que es verdad que igual centrándonos en el tema que vamos a abordar hoy, es más en el uso de las pantallas. Creo saber que, por ejemplo, hay un gran porcentaje de menores que su tiempo, el ocio, digamos, que dedican en el día, está dentro de una pantalla. Sí, o sea, eso es una realidad. O sea, cada vez pasamos más tiempo delante de las pantallas, no solo los menores, sino los adultos también lo hacemos, pero en el caso de los menores, a mí me gusta abordarlo de una forma un poquito diferente. No es tanto el cuánto tiempo pasan delante de la pantalla, que eso es un reto en sí mismo, sino qué están dejando de hacer por estar ese tiempo delante de las pantallas, ¿no? Quizás están dejando de hacer ese deporte que les gustaba, que llevan 8 años apuntaba a, lo que sea, a balonmano, a fútbol o lo que sea, y están dejando de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo están consumiendo en cualquier tipo de contenido. Y es una realidad, estas plataformas lo hacen muy bien. Un TikTok, un Instagram, son plataformas que son muy buenas plataformas para captar nuestro tiempo. Y es una realidad y tenemos que
estudiarla y tenemos que trabajarla y asumirla como un reto en el que tenemos que evolucionar y ser conscientes. Y es importante ser conscientes, no solo como adolescentes, sino también como familia, ¿no? Y luego me gustaría lanzar una pequeña cosa más, que es el 96% de las familias afirma que está preocupada por el uso que hacen sus hijos e hijas de Internet, pero por ejemplo, cuando sale la serie de adolescencia, ¿no? Ya comentas, ¿no? Que te vienen ese tipo de temáticas de repente, que no las conocían de antes. Entonces, estamos concienciados, pero muchas veces se queda en la superficie, ¿no? Entonces, hay un mundo detrás de toda esta parte de educación digital que queremos ir un poco desgranando, un poco abriendo y un poco pues, en los talleres, charlas y desde el propio Zeinari, ¿no? Un poco ir mascando y ir trabajando para que las familias puedan seguir entendiendo qué sucede en ese entorno digital. Ese entorno digital que es pantallas, que es educación digital, confluyen en Zaindari. ¿Qué es Zaindari? ¿Qué es Zeinari? ¿Qué es Zeinari? Si quieres, igual hablamos un poquito antes de por qué Zeinari. ¿Por qué Zaindari? Porque, ¿O para porque qué creo, Zaindari? o Suele para qué decir. En Zeinari. vez de preguntar por qué, pregunta para qué. Eso es, eso es. ¿Cuál es un poco el sentido? Porque unos chavales de 22 años, que era nuestro caso hace 2 añicos, cuando empezamos en este proyecto, ¿por qué nos lanzamos a hacer Zeinari? Bueno, pues nosotros tenemos una asociación, tanto mi socio Xavi Erro como yo, hay nosotros dos Xavis, ya es complicado en el día a día, pero bueno. Tenemos una asociación que se dedica un poco al fomento de vocaciones STEM. Nosotros nos fundamos esta asociación hace ya más de 8 años y en la asociación lo que hacemos es un poco pues eso, pues ese fomento a vocaciones STEM, esos talleres, esas charlas con centros educativos, con adolescentes y demás, pues sobre, pues, yo que sé, impresión 3D, sobre realidad virtual, sobre fibra óptica, sobre inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial fuera moderna, ¿no? Por decirlo de manera. Y ahí lo que nos estábamos encontrando es que a la hora de ofrecer estos talleres en los centros, antes del COVID, o sea, pre-COVID, por decirlo de manera, lo que nos encontrábamos es que las familias y los centros nos los quitaban de las manos. Nosotros podíamos ofrecer ciertos talleres porque al fin y al cabo es algo que viene de una asociación sin ánimo de lucro, entonces no tenemos cabida como para hacer decenas de talleres al año, pero bueno, sí que podíamos hacer alguno y nos los quitaban de las manos. Era una pasada. O sea, la gente estaba súper motivada, tanto los jóvenes, ¿no? En los propios talleres como en los centros escolares estaban encantados. ¿Qué es lo que nos encontramos post-COVID ahora? Pues que las familias y los centros tienen cada vez más miedo de qué se mete de tecnología en el aula. ¿Por qué? Porque lo que notamos es que la sensación es que están metiendo en el mismo saco el uso bueno de la tecnología y el mal uso de la tecnología. Nosotros, tanto Xavi como yo, hemos tenido la suerte de crecer junto con la tecnología. No hemos tenido en ningún momento ese Instagram de golpe, ¿no? Hemos crecido junto con el algoritmo de Instagram, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho mucho en cómo vivimos nosotros la tecnología. Y hemos tenido la suerte de vivirla desde un punto de vista mucho más técnico, desde el disfrutar haciendo pues, pequeños talleres. Nosotros los talleres los empezamos a hacer para financiar nuestros propios proyectos que queríamos cacharrear. Entonces, viendo un poco la perspectiva que tenían los centros de que la tecnología es mala. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que los menores consuman pornografía, que haya, pero también hace que este chico que está súper motivado pueda hacer una aplicación para encender y apagar las luces de su casa. Que parece una tontería, pero es que es mi caso. Sí, Y yo buscaba acabo, información. y yo acabo estudiando ingeniería porque tenía esa actitud, Claro. esas ganas de ir aprendiendo y porque tuve gente que me estuvo apoyando en eso, ¿no? Entonces, viene de ahí. ¿De por qué nace? Porque estábamos viendo que las familias y los centros están optando por la prohibición porque no saben cómo educar. Entonces lo que hicimos fue, joder, ¿por qué no sabemos cómo educar? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si las familias están concienciadas, tenemos claro que una buena educación digital es la llave para reducir estos riesgos enormemente. ¿Por qué la gente no está educando? ¿Por qué la gente no está adoptando herramientas de educación digital o de control parental para poder hacer esa educación? Pero estábamos diciendo anteriormente que es una preocupación general, pero es que igual un porcentaje muy pequeño, igual un 7% está aplicando, digamos, sistemas de seguridad en su casa para, digamos, proteger. Sí, muchas veces porque yo creo que no todas las herramientas funcionan bien. Entonces, eso hace que muchas familias, desde luego en mi caso, yo ya tengo hijas mayores y cuando empecé a buscar un sistema de control parental para ayudarme, yo, o sea, una herramienta no para dejar de hablar con mis hijas de educación digital, sino para que en ese rato en el que yo considero que tiene que estar sin pantallas en casa, no haya acceso a pantallas y así evitamos la tentación, ¿no? Entonces, no era fácil tampoco. Y bueno, pues hay que ayudar a las familias y en eso yo creo que Zainari
cuando nació, cuenta un poco lo que es, ¿no? Es que a mí me cautivó el proyecto en sí, o sea, a mí me contaron la herramienta, que bien, porque es muy fiable y a mí enseguida dije, a ver, yo necesito saber más sobre esta herramienta, porque cuando me preguntan las familias en los talleres, sí, porque yo estaba embarcada, antes de estar en Zaindari, estaba embarcada en otro proyecto de bienestar digital, y entonces a mí me gustaba saber de todas las herramientas de control parental. Me contaron este proyecto y aparte de que la herramienta evidentemente tiene una fiabilidad y una eficacia y me gustó, pero es que cómo lo cuentan y este estímulo, que sean tan jóvenes, a mí me cautivó y por eso aquí estamos. Pero cuenta exactamente qué es Tindario, ¿qué? Y cuéntanos actualmente qué herramientas hay en el mercado y desgránamelas un poquito también. Vamos viendo los trapos sucios de esto, ¿no? Vale, joder, pues nosotros un poco el proyecto, eso, pues como he comentado, nació hace más o menos 2 años, algo más, ya de 2 años. ¿Y qué es lo primero que hicimos? Bueno, pues ver de repente veíamos una brecha de que las familias están concienciadas, la educación es la solución, lo tenemos claro, pero la gente no aplica soluciones. Y digo, pues vamos a ver cuáles son las soluciones que tienen las familias a mano, ¿no? Entonces, hay muchísimas, pero cuando digo muchísimas es más de 10, más de 20 soluciones de control parental. Cuando hablamos de soluciones de control parental, son soluciones, en este caso, que son basadas en agentes. ¿Y esto a qué le llamamos basadas en agentes? Bueno, pues que hay 2 aplicaciones. Hay una aplicación en el móvil del tutor para hacer la supervisión y hay una aplicación en el móvil del menor, que esa aplicación en el teléfono del menor o en la tablet del menor o en el dispositivo del menor va a ser quien pues le reporta al padre a la familia cuando llega más de no sé cuánto tiempo en la pantalla, que bloquee el acceso a ciertos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este planteamiento? De estos hay miles de aplicaciones. Pues, por ejemplo, una muy conocida es Family Link, que es de la solución nativa de Google, pero tienen varios problemas. Por ejemplo, volviendo a la solución esta nativa de Google, que es Family Link, solamente funciona en dispositivos Android. Y no en todos los dispositivos Android, sino solamente en tablets y en móviles. Y el tutor tiene que tener otro Android, de forma que si alguien tiene un iPhone y el menor tiene un Android, por ejemplo, Family Link ya no es funcional. Entonces, por el primer punto que veíamos eran que son soluciones que son específicas para cada tipología de pantalla, ¿no? Tenemos que tener múltiples aplicaciones para poder supervisar un hogar. Y aunque existen aplicaciones que sí que pueden funcionar en Apple y en Android, quizás no funcionan ni en Windows, ni en el Chromebook, ni en la Smart TV, ni en la consola, ¿no? Entonces, siempre quedan dispositivos fuera de la supervisión. Entonces, lo que nos encontramos es que a las familias les vamos a obligar a instalar más de una aplicación para supervisar los dispositivos de su casa y aún así, olvídate de que la Smart TV vaya a estar supervisada porque nunca vas a poder instalar estas soluciones en esa Smart TV. Olvídate de las consolas, olvídate del Chromebook plataformado del centro escolar, que aquí en Navarra, por ejemplo, a los 12 años, Gobierno de Navarra ya les da un Chromebook que se pueden llevar a casa. Olvídate de poder instalar ahí ningún tipo de supervisión. El segundo punto es que esas soluciones son complejas técnicamente porque esa aplicación tiene que hacer de todo. Esa aplicación que tenemos instalada en el móvil del menor o en la tablet del menor tiene que ser capaz de no ser desinstalada, evidentemente, porque si no el menor se la desinstala y ya se puede entrar al sistema, que pueda traquear, ¿no? Pueda saber cuánto tiempo lleva de cada uno de los servicios, que pueda bloquear YouTube, por ejemplo, que pueda lanzar una pantalla por encima. Entonces, son soluciones que exigen múltiples permisos a la hora de ser instaladas. O sea, hablamos de que si miramos cualquier tipo de estas soluciones a la hora de cómo se instalan, pues tenemos vídeos de 6, 7, 8 minutos para explicar cómo se instalan estas soluciones. O sea, son procesos complejos. Y el tercer punto, que es lo más frustrante, creo yo, para las familias, que es una vez que entienden que no van a poder supervisar todas las pantallas de su casa. Han asumido eso, pero dicen, venga, vamos a hacer el esfuerzo de que yo cuando consuma al menor la Smart TV, yo voy a sentarme delante y voy a ver qué tipo de contenidos consume, cuánto tiempo y demás, y voy a aplicar un filtrado más analógico, por decirlo de una manera, ¿no? Jue, ya vale con Netflix hoy, ¿no? Ya llevas tiempo. Asumiendo eso, he conseguido instalar las soluciones porque he pedido ayuda de un tercero, alguien más técnico, ¿no? Para poder usarlas. ¿Cuál es el tercer punto? Que se lo saltan. Y se lo saltan de formas mucho más sencillas de los que a veces creemos, ¿no? Muchas veces las familias nos ponen comentarios de, es que mi hijo es un hacker. Bueno, tu hijo lo que ha puesto es el ahorro de batería y con poner el ahorro de batería ya se ha saltado la Sí, solución. es sencillo. O sea, tu hijo lo que ha hecho es cambiar la hora de su móvil y cambiando la hora de su móvil ya se las ha saltado. Tu hijo lo que ha hecho es cambiarle el nombre a la aplicación Instagram, ya no se llama Instagram y entonces el sistema ya no detecta que está consumiendo Instagram. Tu hijo lo que ha hecho es que tú cuando le has bloqueado Instagram ha abierto el navegador web y se ha puesto instagram.com y como tú no lo has bloqueado el navegador web, accede, ¿no? Entonces eso es un poco lo que veíamos, que es que las soluciones no son eficaces. El problema es que la gente está concienciada, pero no tiene una herramienta para poder educar. Entonces es imposible que eduquen, porque le falta esta pieza, ¿no? Entonces nuestro planteamiento de este Zendari fue, ¿podemos hacer una solución que sea global, que sea lo más sencilla posible y que sea verdaderamente robusta? Y es un poco lo que hemos hecho.
Esto es un poco el resultado de más de 2 años de trabajo de un equipo ya pues bastante potente, sobre todo desde el punto de vista técnico. Ajá. Es una Es un solución, pequeño hub, ¿no? eso Por lo que es un veo. pequeño routercillo, por decirlo de una manera, y es una solución que está basada en red. ¿Qué significa basado en red? Zaindari realiza la supervisión utilizando el nexo común de todos los dispositivos. Es la red de acceso a Internet, el elemento inteligente que va a hacer la supervisión. Nos olvidamos de esa aplicación que instalábamos en el móvil del menor y va a ser la red el elemento inteligente. ¿Qué es lo que nos permite esto? Olvídate ya. Cualquier elemento que se conecta a una red, o sea, todos los elementos, pueden ser supervisados con Zaindari. Chromebooks de los centros escolares, tablets, ordenadores, consolas, Smart TVs, todo, el 100% de las pantallas. El setup de esta solución, el cómo se configura esta solución, es simplemente menos de 10 segundos. Es conectar el equipo al router de la operadora y ya de esta manera supervisas todos los dispositivos que hay. Supervisas en Hay una aplicación con de una gestión, aplicación. hay una aplicación de gestión que eso es una aplicación como otras soluciones cualquiera, pero bueno, nosotros comentamos que hay 2 aplicaciones, hay una aplicación en el móvil del menor y otra en la aplicación del móvil del tutor para esa supervisión, pues nosotros solamente tenemos la supervisión. Y entonces, bueno, pues ya tenemos una solución que es global, que sigue funcionando al 100% de las pantallas, que es mucho más sencilla porque olvídate de instalar aplicaciones en el móvil del menor, olvídate de tener que hacer esos procesos de esos permisos que son tediosos y demás, y sobre todo es mucho más robusta, porque Zaindari es una solución que funciona a muy bajo nivel desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que hace esto? Que me da igual que me cambies el nombre de la aplicación, que me da igual que uses aplicaciones cúpula, que les llaman, que son aplicaciones que teóricamente es una calculadora, pero dentro hay un navegador web. Pues ese tipo de soluciones, o el buscarlo en el navegador web, o todas esas argucias o esas trampas que hacen los menores, ya Que no son trampas, que son curiosos, que queremos que sean curiosos y que curioseen. Lo que pasa que también, por su seguridad, tenemos que establecer unos límites y unas normas. Pero, oye, que hackers no son, pero también motiva. O sea, hay que estar orgulloso de ese... yo creo que sí, de ese niño, esa niña que es capaz de saltarse el control parental. Hombre, lo que pasa es que no tiene que recaer sobre decir, no, lo estamos haciendo mal, lo estamos instalando mal, eso, pero que ese niño o niña tenga la curiosidad y que se lo salte, yo le daría un ole, ¿no? No tienen que hacerlo, no pueden hacerlo, para eso pues hay otras Yo les herramientas. pongo el reto de saltarse esto. Ponemos el reto, ¿no? Ponemos el reto. 6 meses gratis. Si te lo saltas, ¿no? O que Saltas, de becarios, tienes el que vengan de becarios, o sea, si son buenos. Y eso es un poco el motivo del nacimiento de Zaindari, ¿no? Dar una solución que realmente sea eficaz, que funcione y que sea útil para las familias. Que es un poco lo que nosotros no vemos en las soluciones actuales. ¿Cómo os llevó, digamos, a encontrar esta solución? Pues Bueno. ha sido años de trabajo, me imagino. Barrimos un poco a casa. Cuando digo barrimos un poco a casa, tenemos la suerte de que nosotros somos 3 socios fundadores, 2 somos ingenieros en telecomunicaciones y el tercero es un catedrático en la Universidad Pública de Navarra, que también es ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, los telecos... Y tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos. No, Que ese es un punto importante. no, es un hecho, ¿eh? Y creo que tenemos la suerte de que tenemos mucho conocimiento de qué sucede en las redes. Y teníamos la capacidad de juntar esos 2 mundos. Entonces, de ahí viene, de un poco ese trabajo que realizan desde la universidad, desde el grupo de investigación del área de ingeniería telemática concretamente, que la parte telemática es un poco entre un informático y un teleco, pues ese punto medio, esa gente que conoce de Internet, y nosotros abordamos esa problemática desde ahí, desde esa solución basada en red, que es un reto enorme, técnicamente es un reto enorme, aunque el usuario igual no lo percibe, pero técnicamente es un reto mucho más grande de lo que parece. Y eso lo que nos permite es, bueno, pues eso, ser una solución que es global, sencilla y muy robusta. Me surge una duda, por ejemplo, yo esto lo ubico en un entorno de casa, pero ¿qué pasa si yo llevo el móvil, me voy fuera? Claro. Me voy fuera a la calle a jugar con el móvil o, bueno, lo digo así, o estoy fuera de casa o lejos del dispositivo. Segundo reto que teníamos que abordar, ¿no? ¿Qué pasa fuera de esa supervisión, de esa red supervisada, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues Zaindari se constituye como una operadora también. Zaindari somos una operadora de telefonía, como puede ser un Telefónica, un Orange, pues Zaindari es una operadora. Con la diferencia de que nuestras líneas móviles, solo ofrecemos líneas móviles. Para la parte de fibra, en Navarra sí que tenemos una parte, pero en general ofrecemos líneas móviles solamente. Con la diferencia de que esas líneas móviles son supervisables. Esto es, se pueden integrar en el sistema Zaindari de forma que tanto dentro como fuera del hogar podemos hacer esa supervisión. Con las mismas características que teníamos, que era lo global, sencilla y robusta, que aquí la parte global pues pierde un poco el sentido porque ya tienes una línea móvil, entonces solo vas a consumir desde la línea móvil,
Pero es un poco siguiendo esa filosofía de simplificarle la vida a las familias y darles una herramienta útil. Una SIM, conectas la SIM y te olvidas. Bueno, te olvidas no. Dedicas el tiempo a lo que es verdaderamente importante, que es la parte de educar, la parte de ver qué consumo se está haciendo, la parte de hablar con él de por qué se está pasando 4 o 5 horas al día en YouTube, por ejemplo, y si llegáis a un acuerdo, poder limitar ese consumo. ¿Qué nos permite hacer exactamente esta app? Vamos a poner, digamos, un poco a desglosar el software que habéis planteado. La solución, bueno, nosotros hablamos que somos una herramienta de educación digital. Entonces, para educar en el entorno digital, para nosotros son necesarios 3 pilares, que son una parte de debemos educar en un entorno seguro, siempre, en tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista analógico, ¿no? Entonces, para educar en ese entorno digital seguro, nosotros tenemos una primera parte, es el primer pilar que comento, es una parte de filtrado de contenido. Pues hablamos ahí de bloqueo de apuestas, de bloqueo de pornografía, de contenido violento, de ciberestafas, que cada vez es algo que se está viendo más, ¿no? Pues todo eso, pues una parte de bloqueo de contenido, una parte de filtrado de contenidos. Una vez que tenemos ese entorno ya filtrado, ese entorno ya más seguro, por decir de una manera, el segundo punto es qué consumo están haciendo mis hijos de Internet. Debemos conocer qué consumo están haciendo, ¿no? Entonces el segundo pilar es ese, el ver qué servicios están accediendo, cuándo, durante cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y una vez que conocemos ya qué tipo de servicios consume, cuándo y durante cuánto tiempo, entra en juego el tercer pilar, que es la parte de cómo educamos, pues mediante la aplicación de límites. Entonces ahí tenemos ese tercer pilar que nos permite establecer límites de uso de tiempo de pantallas, límites de uso de un modo noche, a cierta hora se bloquea el acceso a Internet, o de bloquear ciertas aplicaciones, o establecer límites de tiempo a ciertas aplicaciones, o a ciertas categorías de aplicaciones, no, redes sociales máximo 1 hora al día. Y algo súper interesante de que la solución sea global es que ya nos olvidamos de aplicar los límites a los dispositivos, sino a las personas. Quiero decir, yo ya no me tengo que dedicar a 1 hora máximo del YouTube en la tablet. No. Aymar, tienes 1 hora máximo de YouTube y te va a sumar la tablet, el móvil, el ordenador o la Smart TV. Todos los dispositivos que tengas asociados van a poder ser. Entonces, es un poco el planteamiento vuelve a ser el mismo. El intentar simplificar a las familias con las cosas clave que son necesarias para esa educación. Ya estamos hablando de vuestra filosofía también en torno a este aparato y como filosofía de empresa, porque estoy viendo que no es prohibir, sino es más, bueno, pues limitar y educar, ¿no? Con esta propuesta que lanzáis. Sí, lo de herramienta de educación digital tiene mucho sentido porque no es tanto un control parental. Bueno, lo que te he comentado, a mí me parece que es sobre todo como herramienta facilitadora de una cosa que, como hemos visto y como demuestran en esos informes de los que habla Usabi, todas las familias estamos preocupados. En mi momento, cuando tuve que instalar, pues tuve que ir dispositivo por dispositivo. Entonces, el hecho de que una herramienta sencilla me hubiese dejado, yo desde luego lo tengo claro, si lo hubiese tenido en ese momento, vamos, benditos, ¿no? Porque eh, realmente el saber, porque las familias, madres y padres, trabajamos. Y el conciliar, pues llega el momento de las vacaciones y el saber que tú has establecido una serie de límites que previamente has hablado con ellos, pero eso, educación digital, limitando, pero porque se podría prohibir, pero ¿qué ganan nuestros hijos e hijas si prohibimos? Porque no se trata de prohibir un dispositivo solo, o sea, se tendría que prohibir todo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos las tablets? Porque muchas veces se habla, que me parecen bien todos los movimientos que existen, porque creo que hay muchas personas juzgando cómo educa cada padre y eso lo tenemos que evitar. Cada padre y cada madre educa como puede, con los conocimientos que tiene, con las herramientas de las que dispone. Y en eso, pues la filosofía de Zainari es muy guay, porque nos está dando una herramienta para podernos ayudar para estas cosas. Entonces, pero en eso, educando, no prohibiendo, y no solo centrándonos en un dispositivo, que es que nos centramos en todos los dispositivos, ¿no? Entonces, dices, a mí me parece que desde el primer momento que entra un dispositivo en mi casa, si soy capaz de hablar con mis hijos, poner unas normas, unos límites y saben que a partir hasta las 11 de la mañana no hay móvil, es generar hábitos saludables. Ahora, lamentablemente, no solo los niños, niñas y adolescentes, los adultos tenemos unos hábitos cuestionables respecto al uso que hacemos de los dispositivos, una gran mayoría. O sea, habrá gente que utilice fenomenal, pero una gran mayoría usamos mucho más y mucho peor y no estamos siendo tampoco muy buen ejemplo. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a todos, porque también si establecemos un límite que a partir
de las 10 de la noche. Primero, para empezar, como no podemos conciliar, no podemos estar todo el día con ellos, el saber, cuando son más pequeños, por ejemplo, que en mi casa no entra la pornografía, las apuestas, que es que estabais hablando antes de datos, la media de acceso a pornografía estamos en torno a los 10, 12 años, ¿no? Eso está suponiendo que ya estamos viendo las consecuencias en gabinetes de psicología, como decía antes, de chavales con problemas de adicción a la pornografía con 18 y 19 años. Y claro, el problema es que los datos nos dicen que eso, 3 de cada 4 chavales consumen de 12, 13 años, consumen pornografía, pero 3 de cada 4 padres dicen que sus hijos con 10 y 12 años no están consumiendo pornografía. Entonces, las familias conocen, sí, pero siempre piensas que hasta que no te llega el problema y lo tienes en casa, no tomas medidas. Y en esto hay que prevenir. O sea, hay que sensibilizar desde todos los ámbitos, desde el ámbito educativo, desde los centros, las familias, los propios chavales, empezamos a educar como educamos en educación vial, por ejemplo, ¿no? Que eso es un tema que siempre es muy claro. Tú educas a los chavales a cruzar en verde desde que van en la silleta. Las niñas les empiezas a decir, o a los niños, de qué color está el semáforo, ¿no? Les enseñas a nadar lo primero porque tienes miedo de que se ahoguen. Pues si este miedo del uso que van a hacer de los dispositivos hace que te pongas las pilas a la hora de educar y de ayudarte de herramientas, pues eso, pero adelante, ¿no? Pero vamos, que Zaindari, desde luego, es una herramienta que nace para eso y que esperemos, desde luego, que les funcione muy bien a todo el mundo. Xavi, yo veo también Zaindari, no solamente para menores, sino es que te protege tu casa, ¿no? También un poco de tanto malware o de accesos a Internet, hablando un poquito de ciberseguridad, que estamos también muy desprotegidos. Como tú decías, Sonia, para mí también, como adulto, necesito formación de actualidad informática, de actualidad digital. Entonces, para mí también sería una herramienta útil a la hora de protegerme, no en mi entorno digital. 100%. O sea, y sobre todo entendiendo que cada vez son soluciones, o sea, los ataques son cada vez más sofisticados, cada vez atacan más y cada vez la parte vulnerable es más el usuario. Y es que ya tenemos que entender que los hackers o este tipo de ciberestafas cada vez atacan menos a las infraestructuras tecnológicas porque esas sí que hay concienciación, la gente está formada, están pensadas para tener esos cortafuegos, ¿no? Por decirlo de una manera, pero el usuario no lo tiene. Entonces, cada vez tenemos que tener más concienciación y sobre todo, bueno, pues este tipo de sistemas siempre viene bien. Nosotros, por defecto, a las familias siempre les recomendamos. Nosotros tenemos un apartado de que aquellos dispositivos que no quieres supervisar, ya, pero quieres aplicar este filtro de la parte de ciber, que es algo, bueno, pues que no te cuesta nada, por decir una manera, que ya tienes involucrado dentro del sistema y que ese pequeño, bueno, pues ese tipo de pequeñas alertas que igual te van a dar un susto, pues te estás quitando, ¿no? Te está dando años de tranquilidad, por decir una manera. Y hablando de ciberseguridad y la educación digital que tenemos los mayores, también, vamos, nos empapamos de lo que pasa o tenemos un descontrol parental Ya, en descontrol parental, eso en estaría bien. casa, ¿no? Ya. No, quiero decir con eso que Zendari es una herramienta también, o no herramienta, sino también una empresa que aborda la educación digital. Y no es solo los adultos, o sea, este desconocimiento muchas veces, bueno, lo hablábamos antes del podcast, ¿no? O sea, no solo en los centros educativos se forma, dentro del currículo, pues tenemos competencias digitales y ahí sí se abordan competencias digitales, pero dentro de toda esta transformación que está suponiendo todo esto, que esto es muy gordo, estamos hablando de alfabetización digital, estamos hablando de ciudadanía digital. Habría que abordar muchos temas que no tienen tanto que ver, además, muchas veces con lo que son competencias digitales en sí, sino más con muchas competencias emocionales y sociales que tienen que ver con ese uso de los dispositivos. Que eso es importante, que al final se trata de transmitir tus propios valores familiares en el entorno digital. Y en eso, en el conocer, yo creo que Zainari es una buena herramienta para darnos ideas, porque muchas veces las familias estamos un poco, pues como que no tenemos ideas para conversar, ¿no? Sobre todo a medida que van creciendo y que creemos que van por encima, por delante de nosotros en muchos temas. Y, por ejemplo, aunque si tienes Zainari, puedes conocer el uso, aunque no establezcas, imagínate que estableces límites de tiempo de uso, pero no bloqueas aplicaciones en sí o redes sociales en sí o categorías,
eso, redes sociales o videojuegos como se puede hacer con la herramienta. No. Lo que vamos a hacer es que le bloqueas no le bloqueas, limitas un uso diario, por ejemplo, de 3 horas o de 2 horas. Bueno, aquí no me meto, cada uno lo que considere, pero y depende también de la edad. Pero o un límite de nocturno, ¿no? Que se pueda bloquear a cierta hora. Y entonces, ¿qué te permite ver la aplicación? Los usos que está haciendo. Porque para mí no es lo mismo, bueno, para mí y seguro que para ninguno de vosotros, que esté usando Spotify durante 2 horas mientras hace la tarea, que esté 2 horas en TikTok o en Instagram scrolleando, tragándose todo lo que le da el algoritmo. Para mí no tiene nada que ver y yo creo que para cualquier familia lo sabe. Entonces, si realmente has visto y en ese tiempo de sus 3 horas de uso utiliza 20 minutos Instagram, 20 minutos TikTok, 2 horas de Spotify, ¿está haciendo mal uso? Ahí te da ideas además de conversación o mira, utiliza Virreal todos los días, o sea, todos los días hace... ¿Y esto qué es? Vamos a preguntarles, ¿no? ¿Por qué le gusta esa aplicación y para qué la usa? Porque a lo mejor lo que quiere es estar en contacto con sus amigas, que eso es lo que nos dicen todos o sea, a cualquier chaval tú le preguntas ¿para qué quieres tener móvil? Y lo primero que te dice es que para estar en contacto con sus amigos, como es lo normal, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es que luego pues haya aplicaciones con personas de marketing a lo mejor cuya ética, yo qué sé, pues todo el mundo quiere vender, esto es un negocio muy gordo. Entonces, eso es lo que habría que limitar y eso es lo que habría que controlar y a lo que hay que ponerle coto para que vayan aprendiendo y poco a poco de lo que queremos es que sean autónomos. Al final, el objetivo de la educación, también de la digital, es que poco a poco nuestras criaturas den pasitos para que puedas soltar en algún momento cuerda, ¿no? Y que sean totalmente autónomos. Si no lo hacemos, si no educamos en esto, pues da igual que les des el móvil con 16. Si antes no has educado, a ver cómo educas a partir de esa edad, ¿no? En ese ámbito. O me quedo con la parte de que hay que autoexaminar nuestros hábitos también, Mm, eh, que hay que utilizar la tecnología como aliada y no como conflicto, bueno, pues o conflicto familiar en este caso. A mí me gustaría que dentro de vuestra filosofía también igual nos dieseis o unos consejos, unos tips también a la hora, tanto para usar vuestra aplicación, pero sí también, bueno, pues como ya estaba contando Sonia, ¿no? De qué, qué podemos hacer en casa, cómo podemos abordar o cómo podemos em, ser más seguros o estar más seguros, ¿no? O sea, creo que ahí hay un tema de diálogo que creo que tiene que ser algo que tenemos que tener aquí delante siempre, que es la parte de diálogo, de conversar con ellos. Debemos de entender que ellos no son sujetos pasivos en su propia educación, son sujetos activos en su propia educación. Me gusta un mogollón el término de coeducar, porque creo que la educación no es unidireccional para nada. Entonces, tenemos esas conversaciones que comenta Sonia que hay que tener con ellos, creo que se tienen que incentivar al máximo, porque creo que desde la concienciación por su parte es de donde podemos trabajar. Entonces, si pudiéramos lanzar una recomendación, yo creo que viene a ser esa. Viene a ser siéntate, conoce un poco qué hábitos de consumo, de qué manera está consumiendo, por qué está consumiendo esos contenidos, por qué dedica 3 horas al día a una aplicación que ni siquiera conoces. ¿Qué es lo que tiene esa aplicación que sea tan chulo? ¿O por qué le interesan tanto? Interésate por esos temas, intenta tener esas conversaciones con ellas. Entonces yo creo que va sobre todo desde ahí y sobre todo que intentar fomentar ese interés por el entorno digital. Si verdaderamente lo tiene, vamos a trastear qué hay por detrás de ir un poco más allá del nivel usuario, ¿no? Mm. Hoy en día en Internet pues encontramos de todo. Es que hay cosas súper constructivas, tío. Puedes aprender a programar, puedes aprender sobre impresión 3D, puedes aprender sobre tantas cosas. Concursos que tienes online que valen 10 euros, que me parece una pena que estemos desaprovechando eso, ¿no? Entonces, intentar, pues cualquier opción que tengamos, pues animarles a que trasteen por debajo, que conozcan la tecnología, no que la usen, que la conozcan, que entiendan, que conozcan cómo funciona, que incluso le quieran dar una vuelta más, ¿no? Sí, que nos enseñen también. Claro. Esto es un poco colectivo, ¿no? Ujú. mm. Yo quería dos consejos. Uno para las familias, entrenar. Y entrenar significa tomar conciencia del uso que estamos haciendo cada uno y cómo lo estamos haciendo, dónde queremos llegar,
ser consciente para poder mejorar. Entonces, pues si un día nos tenemos que ir a hacer la compra, no hace falta que llevemos el móvil y entonces verbalizarlo y decir por qué ese uso, por qué dejas el móvil, ¿no? También que nuestros hijos desde que son pequeños vean cómo podemos liberarnos de ese móvil y que realmente haces un esfuerzo porque tienes un mal hábito y lo quieres cambiar. Y ir de poquitos en poquitos, no querer cambiar todo a la vez. O sea, venga, vamos a mejorar esto y pues no utilizamos los móviles durante las comidas, porque por ejemplo a mí eso me da mucha pena, porque las comidas son momentos maravillosos para la conversación familiar que muchas veces hoy en día se están viendo interrumpidas por, no estoy hablando de un móvil, que también móviles, todos tenemos ojos en los restaurantes y vemos a mucha gente usando móviles, pero también las televisiones, todo. Entonces, tomar conciencia de lo que estamos haciendo a nivel digital, qué ejemplo somos y demás. Y luego a ellos y a ellas, a nuestros chicos, darles la oportunidad, bueno, lo que decía Xavi, darles la oportunidad de que nos cuenten y que ellos mismos y contarles a lo mejor de esos riesgos lo que nos preocupa, pero no desde el miedo, sino sin demonizar aquello que hacen, sino buscar y que ellos mismos lleguen a su propio convencimiento de el uso correcto que tienen que hacer, no solo porque nosotros se lo impongamos, no porque se lo prohibamos o porque eso, sino desde el propio convencimiento. Eso es lo que deberíamos ir hacia ahí. Proteger sí y educar también, un poco así subrayando. Proteger y educar es muy buena opción para todo. Sí, sí. Pues ha sido un placer. Hay que decir también que en vuestra página web tenéis un dossier muy chulo donde se explican, bueno, pues todos estos conceptos y también vuestro producto. Desde aquí, pues eso, animo también a que os llamen, os conozcan. También, pues eso, mucha suerte en vuestro nuevo proyecto y en los nuevos que vendrán, que seguramente pues serán súper interesantes. Seguiremos hablando Muchas seguramente gracias. en alguna otra que nos juntemos en breve. Gracias por este espacio porque hemos estado muy a gusto, la verdad. Esto ha sido a gusto hablar de lo que nos gusta aquí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Javier.